Estoy y estuve en muchos ojos. Yo solo soy memoria y la memoria que de mí se tenga. Hola Pure Lectores, bienvenidos a una reseña más de su canal literario Pure Letras. Mi nombre es Cleo y en esta ocasión vamos a hablar sobre el último libro de la escritora mexicana Jasmina Barrera, el cual lleva el nombre de la Reina de Espadas. En él nos sumergiremos en una apasionante y contemporánea investigación sobre Elena Garro, una de las mejores escritoras mexicanas del siglo XX. Sin más preámbulos, acompáñame en esta reseña. Una vida fascinante siempre es digna de contarse, envuelta en enigmas, huida, desamores y rebeldía. La vida de Elena Garro parece sacada de un multiverso de una de sus novelas, o es que a ella le gustaba ficcionar su vida. En una labor por escudriñar los enigmas y por redescubrir a esta autora, Jasmina Barrera se adentra en una investigación apasionante donde no solamente buscará las respuestas que contesten a los enigmas sobre la vida de Elena Garro, sino que también conoceremos las motivaciones y frustraciones de la misma Jasmina en esta travesía detectivesca. En una contemporaneidad multifacética, la hibridez de los textos ha alcanzado a las biografías, y La Reina de Espadas no es cualquier biografía, tampoco es una novela ni mucho menos una tesis. Se trata de un diario íntimo compartido sobre Elena Garro, pero también de Jasmina para Elena. Primeramente hablemos sobre la autora de La Reina de Espadas. Jasmina Barrera es una escritora reconocida de la Ciudad de México y a su corta edad ya tiene una trayectoria exitosa. Ha sido becaria del FONCA, así como de la Fundación de las Letras Mexicanas. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte y entre sus obras publicadas encontramos sus trabajos de ensayos en Cuerpo Extraño del 2013, Cuaderno de Faros del 2017, su conocido libro Línea Negra del 2020, donde explora y habla sobre el embarazo, la novela Punto de Cruz del 2021 y este año nos sorprende con La Reina de Espadas, publicado por la editorial Lumen. En sus páginas, Jasmina nos cuenta sobre el surgimiento de este libro, lo cual inicialmente se trataba de un simple trabajo sobre Elena Garro, pronto se convertiría en un afán por construir el rompecabezas de su vida, culminando en un sentido de justicia para con la autora, porque como la misma Jasmina nos dice, ella desea que Elena Garro sea leída. Para ello, Jasmina se adentra en el archivo de Elena Garro, el cual se encuentra en la biblioteca de Princeton, y recurre así a correspondencia, manuscritos, literatura e inclusive al diario íntimo de Elena Garro. Lo que le da una vuelta de tuerca a esta investigación es que Jasmina decide recurrir a la carta astral de Elena Garro y preguntarle al tarot. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué al tarot? Bueno, resulta que a Elena Garro le gustaba leerse el tarot e inclusive durante un periodo de su vida se dedicó a leer cartas astrales. De una manera muy simbólica, Jasmina se mete en el papel de Elena Garro para responder a las incógnitas, porque uno no logra dilucidar dónde acaba la ficción y dónde empieza la realidad. Sucede que le agarré cariño a Elena Garro. Habrá que tomar este libro entero con un grano de sal, porque la quiero, aunque nunca la conocí. La quiero en los pedacitos de ella que hay por aquí y por allá, en sus verdades y en sus mentiras, porque no hay espacio para la indiferencia ante la enorme personalidad de esta mujer valiente, vanidosa, carismática, egocéntrica, brillante y tanto más. La quiero sobre todo porque nos dio La Semana de Colores, Los Recuerdos del Porvenir, Memorias de España 1937, Un Hogar Sólido y muchísimas otras historias, algunas de las mejores que se han escrito desde y sobre el suelo mexicano. Elena Delfina Garro nace un 11 de diciembre de 1916
Y como se nos cuenta en la primera página de La Reina de Espadas, fue una vida que desde el nacimiento estuvo marcada por la fuga, pues su madre, al enterarse de que su esposo del español José Antonio Garro la engañaba con su prima, decide irse de Venezuela hacia la Ciudad de México. La cuestión aquí es que la mamá ya venía con 8 o 9 meses de embarazo. El nacimiento de Elena Garro la agarra en la ciudad de Puebla. Y desde ahí ya estamos hablando de una vida de fuga. Una de las obras más importantes de Elena Garro es Los Recuerdos del Porvenir, libro que es considerado como el parteaguas del realismo mágico, al lado de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Así que si no has leído Los Recuerdos del Porvenir, ¿qué estás esperando? A ella no le gustaba que catalogaran su narrativa como realismo mágico. Ella decía que en todo caso era literatura fantástica, pues consideraba que no era nada nuevo, ya que los mitos y las leyendas indígenas estaban plagadas de lo sobrenatural. Siguiendo esta premisa, se podría considerar que el realismo mágico es un redescubrimiento de lo sobrenatural en la literatura del siglo XX. También resulta que Elena Garro no estaba incluida en el canon literario. No se incluía en los programas de secundaria, ni de preparatoria, ni en las universidades de literatura. Y miren que yo, como estudiante de literatura, puedo dar fe de este dato. ¿Y a qué se debe el ensombrecimiento de Elena Garro? Bueno, estamos ante una mujer muy adelantada de su época, en un contexto y en un rubro en específico machista. Aparte de ser mujer, pues era guapa, talentosa, brillante y sobre todo aguerrida. Esta cualidad le traería varios problemas durante su vida. Resulta que a Elena Garro todo le pasaba y lo que no le pasaba lo aderezaba. Y como si no bastara con ello, su casamiento con Octavio Paz y el acontecimiento histórico del 68 en México marcaría una vida de eventos desafortunados. Los sucesos comprobados de su vida son muchas veces inverosímiles. Y es que a Elena le gustaba inventar historias o contar mentiras según fuera el caso, sobre otras vidas y sobre la suya propia. Desde muy joven se metió en el activismo social. Empezó siendo una reportera encubierto, denunciando varias atrocidades que ocurrían en la sociedad. También durante este activismo social fue muy pro de los campesinos. Ayudaba a que estos no perdieran sus tierras. Esto la convirtió en una piedra en el zapato no solamente para los caciques, sino también para el gobierno mexicano. Ella creía en la democracia y durante el 68 estuvo muy metida en la política. Con todos estos tejes y manejes que se hicieron durante el gobierno de Ordaz, ella no salió bien parada. Se le acusó de ser comunista, de incitar a los estudiantes a la violencia y de echarle la culpa a los intelectuales. Esto último sí sucedió de cierta manera. Ella acusaba a los intelectuales porque decía que eran unos izquierdistas de oficina, es decir, incitaban a la violencia de los estudiantes, pero realmente no salían a la defensa. Así que a través de un texto les echó la culpa, pero nunca dio nombres, y esto fue utilizado por el gobierno para desarticularla. Durante todo este proceso, ella vivió un episodio de espionaje. No solamente tenía un agente de la CIA que la investigaba, sino que también ella fungía como espía de la CIA, lo cual es un poco dudoso porque realmente no se saben las verdaderas intenciones de Elena. E inclusive durante la lectura de La Reina de Espadas veremos un episodio donde este agente que la vigilaba decía que sus testimonios eran dudosos, pues ella tendía a romantizar o a ficcionar o a fantasear con la realidad. Y este episodio de espionaje se los cuento un poco para que se den cuenta de lo fascinante y excitante que era la vida de Elena Garro. A Elena Garro no solamente le gustaba escribir, también le gustaba la danza, el teatro y seguramente la actuación. El problema es que desde muy joven se casó con Octavio Paz y la personalidad de este escritor truncó muchas de las actividades artísticas de Elena Garro. Adentrarse en el mundo de Elena Garro es conocer sus idas y venidas en el amor, con Octavio Paz,
con el escritor argentino Bioy Casares y con alguno que otro pretendiente por ahí. Es conocer su amor por los animales, en específico hacia los gatos. Inclusive Elena Garro era vegetariana. Es conocer su rebeldía desde y hacia la burguesía, su intelecto ingenioso y fantasioso, su vida de huida al lado de su hija Elena Paz. Y como otros intelectuales que la conocieron en vida comentan, tenía lo que suele llamarse duende, ángel, y que va más allá del sex appeal estadounidense. Su magnetismo era el del sol. Elena Poniatowska. Callada era guapa, pero al oírla se tornaba hermosa, deslumbrante. Emmanuel Carballo. Así como la vida de Elena Garro es fascinante, La Reina de Espadas es un libro que de una manera muy íntima nos hará abrazar este multiverso y querer leerlo y saberlo todo. A través de su narrativa, Jasmina Barrera no solamente logra proyectarnos su amor por esta escritora, sino que también hasta cierto punto logra su cometido de hacerle justicia. En esta ocasión le voy a dar 5 estrellas de 5. Independientemente de que yo también quiera mucho a Elena Garro, considero que es una investigación muy apasionante, narrada de una manera muy contemporánea. La lectura es ligera y la verdad es un libro que se puede leer con unas palomitas al lado porque está re bueno el chisme. Y bueno, Peer Lectores, esto ha sido todo por la reseña de hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿ya conocías a Elena Garro? ¿Ya conocías a Jasmina Barrera? ¿Te interesó leer La Reina de Espadas? Cuéntame. Si te gustaría recibir más contenido sobre el mundo literario y el cine, no olvides buscarnos en nuestras redes sociales que te dejaré por aquí, o suscribirte al canal para futuras reseñas. Recuerda que yo soy Cleo. Este es tu espacio literario Pure Letras y espero verte seguido por aquí. ¡Chao, chao! Los cielos que me esperan están en los ojos de los animales.